El jefe quedó paralizado al ver el colgante de su hija perdida con la mesera en un crucero. El salón comedor del crucero brillaba como si alguien hubiera robado un pedazo de cielo y lo hubiera colgado del techo. Las lámparas de cristal colgaban como racimos de estrellas, y cada copa de champán reflejaba 1000 lucecitas que bailaban al ritmo del mar Caribe. Los pasajeros de primera clase reían con esa risa fácil que da el dinero y las vacaciones, mientras los meseros iban y venían como sombras elegantes en sus uniformes blancos impecables. Gustavo Mendoza no escuchaba nada de eso. Llevaba 3 días en ese maldito barco, fingiendo que le importaba cerrar el negocio de los hoteles en Playa del Carmen, fingiendo que disfrutaba la comida cara y las conversaciones vacías, pero la verdad era otra. Hacía 48 años que fingía vivir, y los últimos 18 habían sido puro teatro. «¿Gusta más vino, señor?», preguntó una voz suave a su lado. Gustavo levantó la vista con desgano, preparado para dar la respuesta automática que daba siempre, pero las palabras se le atoraron en la garganta como si alguien le hubiera metido un puño directo al pecho. La mesera era joven, 24 años máximo, cabello castaño recogido en una cola baja, ojos que se mantenían hacia abajo, como si el piso fuera más interesante que los clientes. Nada extraordinario en ella, nada que llamara la atención en un barco lleno de gente hermosa y bien vestida. Nada, excepto el dije. Un pequeño delfín de plata colgaba de su cuello, justo donde la blusa blanca del uniforme dejaba ver un pedacito de piel. El delfín brillaba bajo la luz artificial, y Gustavo sintió que el mundo se detenía en seco. El murmullo del comedor se volvió un zumbido lejano. El olor a camarones a la parrilla desapareció. El balanceo suave del barco se convirtió en un terremoto que solo él sentía. Ese delfín, ese pinche delfín de plata. «Señor, ¿se encuentra bien?». La voz de la chica sonaba preocupada ahora. Las manos de Gustavo temblaban sobre la mesa de caoba. La copa de vino tinto se resbaló entre sus dedos y se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. El líquido se extendió lentamente, manchando la tela cara, pero a Gustavo no le importó un carajo. «Perdón, señor, ahorita lo limpio», murmuró la mesera, acercándose rápido con una servilleta, pero Gustavo no podía quitarle los ojos de encima al dije. 18 años atrás, él había entrado a una joyería en Cancún buscando el regalo perfecto para el 6º cumpleaños de su hija. Clara amaba los delfines. Decía que eran los animales más listos del mar, que nunca se perdían porque siempre encontraban el camino a casa. El joyero había grabado una inscripción microscópica en la parte de atrás del delfín. Gustavo la había escrito en un papelito con letra temblorosa. «Para mi Clara, que siempre nadará libre, papá». 2 semanas después de ese cumpleaños, Clara desapareció. Ese dije. La voz de Gustavo salió ronca, quebrada, como si no la hubiera usado en años. «¿De dónde lo sacaste?». La mesera se detuvo en seco, limpiando el vino derramado. Sus dedos tocaron instintivamente el delfín de plata, sorprendida por la pregunta. Nadie le preguntaba sobre sus cosas. Los ricos nunca preguntaban. Es mío desde chiquita, señor. La verdad ni me acuerdo bien de dónde salió. Solo sé que siempre lo he tenido». Los ojos de Gustavo se llenaron de lágrimas que él luchó por contener. No aquí, no frente a toda esta gente. Pero 18 años de dolor no se guardan fácil en el pecho. 18 años buscando en hospitales, en albergues, en la morgue. 18 años pagando investigadores privados que no encontraban más que callejones sin salida. 18 años rogándole a un Dios en el que ya no creía que le devolviera lo único que le importaba en este mundo. «¿Cómo te llamas?», susurró, apenas logrando que las palabras salieran. «Valeria, señor. Valeria Sánchez. Sánchez, no Mendoza». Pero el apellido no importaba cuando tenías esos ojos verdes idénticos a los de Carolina, su esposa muerta, cuando tenías esa pinta chiquita al lado de la ceja izquierda, cuando movías la cabeza de ese modo particular al hablar, como si estuvieras bailando sin darte cuenta. Gustavo había perdido todo en menos de 2 años. Primero Carolina, muerta en un accidente de coche cuando Clara apenas tenía 5 añitos. Después, Clara misma, desaparecida de un parque en un abrir y cerrar de ojos mientras su tía Gabriela se suponía que la cuidaba. Nunca la encontraron. Ni cuerpo, ni pistas, nada, solo silencio. Y Gustavo había llenado ese silencio construyendo hoteles, uno tras otro, como si cada edificio pudiera tapar el hoyo en su pecho.
Se volvió rico, poderoso, temido en el mundo de los negocios, pero por dentro estaba muerto. Había estado muerto durante 18 años, hasta este momento, hasta ver ese delfín de plata brillando en el cuello de una mesera, que no sabía quién era él, que no sabía que tal vez, solo tal vez, era la hija que él nunca dejó de buscar. «Gracias, Valeria», dijo finalmente, recuperando algo de compostura. «Discúlpame por el desastre». «No se preocupe, señor, para eso estamos». Ella se alejó con la bandeja de platos sucios, y Gustavo la vio desaparecer entre las mesas con manteles blancos y candelabros dorados. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el comedor podían escucharlo. Sacó el celular con manos temblorosas y buscó en su lista de contactos. Había un investigador privado viajando en este crucero, un tipo que conocía de sus negocios turbios en Monterrey. Escribió un mensaje rápido. «Necesito que investigues a alguien. Discreción absoluta. Te pago lo que sea». La respuesta llegó en segundos. «Dime quién y cuándo empiezo». Gustavo miró hacia donde Valeria había desaparecido, tragando el nudo en su garganta. «Una mesera del barco. Se llama Valeria Sánchez. Necesito saber todo sobre ella, y necesito una muestra de ADN». Guardó el teléfono y se levantó de la mesa, dejando billetes de más para cubrir el vino derramado y el escándalo. Salió al balcón del crucero, donde el aire salado del Caribe le pegó en la cara como una cachetada necesaria. El mar estaba oscuro, apenas iluminado por las luces del barco. Las olas se mecían con un ritmo hipnótico, eterno, como si el océano supiera secretos que los humanos apenas podían imaginar. Gustavo cerró los ojos, y por primera vez en 18 años, se permitió sentir algo más que dolor. Se permitió sentir esperanza. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto en su camarote de lujo, mirando el techo mientras el barco se balanceaba suavemente. En su mente, una niña de 6 años corría por un parque, riendo, su cabello castaño brillando bajo el sol. Llevaba puesto un vestido rosa y en su cuello, brillando como una promesa, un delfín de plata. «Mira, papi, los delfines siempre encuentran el camino a casa», había dicho Clara aquel día, abrazando el regalo contra su pecho. Y tal vez, solo tal vez, después de 18 años perdida en el mar, su delfín finalmente había encontrado el camino de regreso. Gustavo no durmió en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba duchado, afeitado y vestido con su traje gris más discreto. Nada de llamar la atención, nada de levantar sospechas. Solo un hombre de negocios más haciendo lo que los hombres de negocios hacen: conseguir información. El capitán del crucero recibió visitas a partir de las 8. Gustavo fue el primero en tocar a su puerta. «Señor Mendoza, qué sorpresa», dijo el capitán Rodrigo Sosa, un hombre de unos 60 años con bigote blanco y uniforme impecable. «¿En qué puedo servirle? Necesito información sobre una de sus empleadas». Gustavo fue directo al grano. No tenía tiempo para rodeos. «Valeria Sánchez. Trabaja como mesera en el comedor de primera clase». El capitán frunció el ceño, incómodo. «Señor Mendoza, entenderá que no puedo simplemente dar información privada de nuestros empleados». Gustavo sacó su chequera y escribió una cantidad de 5 cifras. Y ahora, el capitán miró el cheque, tragó saliva, luego asintió y abrió una laptop sobre su escritorio de caoba. «Valeria Sánchez», tecleó el nombre. Contratada hace 6 meses, 24 años, nacida en, o mejor dicho, registrada en el Orfanato Esperanza Nueva de Veracruz. No tiene familia conocida en nuestros registros. Excelente empleada. Nunca ha dado problemas. Ahorra su sueldo, según me comentó el supervisor. Quiere estudiar administración hotelera algún día. Gustavo sintió que algo se le retorcía en el estómago. Orfanato. Sin familia. Veracruz estaba a más de 700 kilómetros de la Ciudad de México, donde Clara había desaparecido. ¿Desde cuándo está en el orfanato? Eso no lo tengo aquí, señor. Solo dice que creció ahí. Necesito una copia de su expediente. Eso sí que no puedo. Gustavo escribió otro cheque. El capitán suspiró y mandó los archivos a imprimir. 20 minutos después, Gustavo caminaba por el pasillo del crucero con un folder bajo el brazo. Su corazón latía como tambor de guerra. Necesitaba estar solo, pensar, planear el siguiente paso. Pero primero necesitaba hablar con alguien que supiera moverse en las sombras. Lo encontró en el bar del tercer piso. Leonel Vargas era un tipo delgado,
de 40 y tantos, con cara de quien ha visto demasiado y preferiría no haber visto nada. Investigador privado, ex policía, ahora trabajaba para quien pagara mejor. Gustavo, Leonel levantó su whisky en saludo. Recibí tu mensaje. ¿Qué pedo? Gustavo se sentó frente a él, bajando la voz. Necesito que consigas una muestra de ADN de alguien, sin que se entere, sin dejar rastro. ¿De quién? De la mesera que trabaja en primera clase, Valeria Sánchez. Leonel silbó bajito. ¿Qué hizo la chavita? ¿Te robó algo? No hizo nada. Gustavo apretó los dientes. Solo consígueme la muestra, cabello. Saliva, lo que sea. Y quiero resultados en 48 horas máximo. Va a costar. Te pago el triple de lo normal. Leonel sonrió. Entonces tendrás tu muestra esta noche. El resto del día fue una tortura. Gustavo intentó trabajar en su laptop, revisar contratos, responder correos, pero sus ojos volvían siempre al comedor, buscando ese uniforme blanco, ese cabello castaño recogido en una cola, y ahí estaba ella. Valeria servía las mesas con movimientos eficientes pero delicados. Nunca levantaba mucho la mirada. Sonreía solo cuando era absolutamente necesario, como si estuviera acostumbrada a ser invisible. Gustavo pidió una mesa para la cena. Cuando ella se acercó con la carta, él la detuvo con un gesto suave. ¿Me recomiendas algo, Valeria? Ella parpadeó, sorprendida de que recordara su nombre. El salmón está muy bueno hoy, señor. Y el vino blanco de la casa combina perfecto. Perfecto. Tráeme eso. Cuando ella regresó con la comida, Gustavo dejó una propina de $200. Valeria se quedó viendo el billete como si fuera una bomba a punto de explotar. Señor, esto es demasiado. Te lo ganaste, dijo Gustavo. Y no estaba mintiendo. Solo por existir, solo por estar viva, ella se había ganado mucho más que eso. Los siguientes 2 días, Gustavo se convirtió en un cliente frecuente. Desayuno, comida, cena. Siempre pedía la mesa donde Valeria atendía. Siempre dejaba propinas generosas. Siempre hacía preguntas casuales. ¿De dónde eres, Valeria? De Veracruz, señor. ¿Tienes familia allá? No, señor. Crecí en un orfanato. ¿Y nunca supiste nada de tus papás? Ella bajó la mirada, incómoda. No, señor. Según me dijeron, me encontraron sola cuando era chiquita. No hablaba, no decía mi nombre, solo tenía este dije. Tocó el delfín de plata, y Gustavo tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad ahí mismo. Es bonito, dijo con voz calmada, aunque por dentro estaba destruyéndose. Debe ser importante para ti. Es lo único que tengo de antes, admitió Valeria. A veces siento que si lo pierdo la única pista de quién soy en realidad. Gustavo sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho y lo retorcían. Nunca lo pierdas, susurró. Ese dije te va a llevar a casa algún día. Valeria sonrió, pero era una sonrisa triste. Ojalá, señor, pero creo que algunas personas simplemente no tienen casa a donde volver. Esa noche, Leonel le mandó un mensaje. Tengo la muestra. El laboratorio que uso tiene contacto en Cozumel. Resultados en 48 horas. Gustavo respondió. Págales lo que sea necesario para tener resultados en 24. Ahora solo quedaba esperar. Y la espera era un infierno. Se paseaba por su camarote como león enjaulado. Salía a la cubierta a ver el mar oscuro. Volvía a entrar. Revisaba el celular cada 5 minutos. Nada. ¿Y si era ella? ¿Y si después de 18 años su hija estaba a metros de distancia, sirviendo vino y limpiando mesas sin saber quién era? ¿Y si finalmente Dios había decidido darle un respiro? ¿Y si no era ella? ¿Y si era solo una cruel coincidencia? Un dije parecido. Una esperanza más que se desmoronaría como todas las anteriores. Gustavo se sirvió un whisky doble y se lo tomó de un trago. A la mañana siguiente, Valeria lo encontró en el desayuno. Llevaba ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. «Buenos días, señor Mendoza», dijo con su voz suave. «¿Lo de siempre? Por favor». Gustavo estudió su rostro, buscando señales, pistas, algo que confirmara lo que su corazón ya sabía. Valeria le sirvió café y pan tostado. Cuando se dio vuelta para irse, Gustavo habló sin pensar. «Valeria, ¿por qué eres tan amable conmigo?» Ella se detuvo.
volteándose con sorpresa. Perdón, digo. Gustavo buscó las palabras correctas. Has de ver a cientos de pasajeros cada semana. Todos iguales, todos exigentes. ¿Por qué conmigo eres diferente? Valeria se mordió el labio, pensando, no sé, señor, supongo que usted también es diferente. Los demás pasajeros me ven como si fuera parte del barco, como los platos o las sillas. Pero usted me ve como persona, si supieras, pensó Gustavo. Si supieras que te he visto todos los días de mi vida durante 18 años, incluso cuando no estabas ahí. Eres más de lo que imaginas, Valeria, dijo finalmente. Mucho más. Ella sonrió, confundida pero conmovida, y se alejó hacia la cocina. Esa tarde, el celular de Gustavo vibró. Era Leonel. Resultados listos. Nos vemos en tu camarote en 10 minutos. Gustavo cerró los ojos y respiró hondo. En 10 minutos sabría si el milagro era real o si era solo otro sueño que se rompería al despertar. Gabriela Mendoza no era tonta. Había sobrevivido 18 años viviendo de la culpa de su hermano, porque sabía leer las señales, y las señales que Gustavo estaba dando en este maldito crucero eran más claras que el agua del Caribe. Llevaba 3 días observándolo desde la distancia, 3 días viendo cómo miraba a esa mesera como si fuera un fantasma, 3 días notando cómo dejaba propinas ridículas y hacía preguntas que no venían al caso. Y ayer lo había visto hablando con Leonel Vargas en el bar del 3er piso. Leonel Pinche Vargas, investigador privado, sabueso, el tipo que conseguía lo que nadie más podía conseguir. Gabriela se sirvió un vodka tonic en su camarote, la mano temblándole apenas. Eran las 11 de la mañana, pero ¿qué importaba? En el mar no había horarios, en el mar no había reglas. Solo había secretos, y el secreto de Gabriela llevaba 18 años pudriéndose en su interior, como un cadáver que nunca encontró tumba. Se miró al espejo del baño. 45 años, pero parecía de 50 y tantos. El alcohol cobraba su precio. Las mentiras también. Tenía la piel manchada, bolsas bajo los ojos que ni el maquillaje más caro podía esconder, y ese temblor en las manos que aparecía cada vez que pensaba en aquella tarde. La tarde en que perdió a Clara. No, la tarde en que dejó que Clara desapareciera. Gabriela cerró los ojos y el recuerdo llegó como siempre llegaba, sin permiso, sin piedad, 18 años atrás. Gustavo tenía una junta urgente en Monterrey. Cuídame a Clara, por favor, Gaby. Solo unas horas. Vuelvo en la noche. Pero Gabriela había salido de fiesta la noche anterior. Había bebido de más, como siempre. Había vuelto a su departamento a las 5 de la mañana, todavía medio borracha, con la cabeza punzándole y el estómago revuelto. Cuando Gustavo llegó a las 9 con Clara de la mano, Gabriela apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Estás bien?, preguntó Gustavo, preocupado. Sí, solo no dormí bien. Ve tranquilo, Clara y yo estaremos bien. Mentira. Llevó a la niña al parque porque no aguantaba estar encerrada. El sol le taladraba la cabeza. Se sentó en una banca mientras Clara corría hacia los columpios, ese dije de delfín brillando en su cuello. No te alejes, mi amor, dijo Gabriela, y entonces cerró los ojos. Solo un momento, solo para descansar. Se quedó dormida. Cuando despertó, Clara no estaba. Gabriela abrió los ojos, de vuelta en el presente, el vaso de vodka temblando en su mano. Había buscado desesperada, entre los juegos, los árboles, las banquitas, gritando el nombre de Clara hasta quedarse ronca. Nada, la niña se había esfumado como humo, y entonces, en lugar de llamar a la policía de inmediato, en lugar de decir la verdad, Gabriela había tomado la decisión que la perseguiría para siempre. Esperó 2 horas antes de llamar a Gustavo. Inventó una historia, un hombre en camioneta negra, Clara arrancada de su lado. Todo sucedió muy rápido. Gustavo llegó destrozado. La policía investigó. Pusieron retenes. Ofrecieron recompensas millonarias. Nada. Y Gabriela, pudriéndose de culpa pero aterrada de perder el amor de su hermano y el departamento que le pagaba y la pensión mensual que recibía, mantuvo la boca cerrada, hasta que 3 meses después, en un viaje a Veracruz, la vio, Clara, sucia, flaca, asustada, vagando cerca de un terminal de autobuses como alma en pena. Gabriela se había quedado paralizada. ¿Cómo había llegado hasta ahí?
¿Quién la había llevado tan lejos? ¿Por qué la había soltado? Debió llevarla directo con Gustavo. Debió gritar de felicidad. Debió ser la heroína que encontró a la niña perdida. Pero el miedo fue más fuerte. Si Clara hablaba, si decía algo que contradijera la historia de la camioneta negra, si recordaba que la tía Gaby estaba dormida. Así que Gabriela hizo lo impensable. Llevó a Clara a un orfanato en las afueras de Veracruz. Le dijo a las monjas que la había encontrado perdida, dio un nombre falso y desapareció. Volvió a la Ciudad de México y siguió viviendo de la pensión de su hermano. Siguió aceptando sus disculpas por no haber estado ahí. Siguió dejando que Gustavo se destruyera mientras ella fingía llorar en su hombro. 18 años de mentiras. 18 años esperando que ese secreto se quedara enterrado. Y ahora Gustavo estaba en este crucero, mirando a una mesera con ojos de loco, contratando investigadores. Gabriela se terminó el vodka de un trago y salió de su camarote. Necesitaba saber qué chingados estaba pasando. Encontró a la mesera en el pasillo de servicio, cargando una charola con platos sucios. Era bonita, de ese modo discreto que pasa desapercibido. Cabello castaño, ojos verdes, delgada, y ese maldito dije de delfín colgando de su cuello. Gabriela sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No podía ser. Imposible. Disculpa, dijo con voz melosa. Acercándose, la mesera volteó, sorprendida. Sí, señora. Necesita algo. Así que tú eres la nueva favorita de mi hermano. Valeria parpadeó, confundida. Perdón. Mi hermano, Gustavo Mendoza. Lo has de conocer. Deja propinas de cientos de dólares. Te hace platicadora. Muy amable de su parte. ¿No crees? Yo solo hago mi trabajo, señora. Claro que sí, querida. Gabriela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Solo te voy a dar un consejo de mujer a mujer. Ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Mi hermano es un hombre poderoso y solitario. Los hombres así a veces confunden la amabilidad con algo más. No querrás que se haga ideas equivocadas, ¿verdad? Valeria se puso pálida. Señora, le juro que yo nunca. Tranquila, mi amor. Solo cuídate. Mantén tu distancia, para tu bien. Gabriela le dio una palmadita en el hombro que se sintió más como amenaza que como consuelo, y se alejó por el pasillo. Pero por dentro estaba temblando. Si Gustavo confirmaba que esa mesera era Clara, todo se vendría abajo. 18 años de mentiras explotarían. Iría a la cárcel. Perdería todo. Perdería a su hermano para siempre. Necesitaba un plan, o necesitaba desaparecer. Esa noche, Gabriela se emborrachó en su camarote, botella tras botella, tratando de ahogar el miedo que le crecía en el pecho como tumor. Pensó en tirarse por la borda. Sería fácil. Un salto al mar oscuro y todo acabaría, pero era demasiado cobarde incluso para eso. Siempre había sido cobarde. Por eso estaba en este infierno. A la mañana siguiente, con resaca y desesperación, Gabriela tocó a la puerta del camarote de Gustavo. Él abrió, sorprendido de verla. «¿Gaby? ¿Qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi hermano?» Intentó sonreír, pero le salió torcido. Gustavo la estudió con esos ojos que siempre veían de más. «¿Estás bien?» «Sí, solo. Quería saber cómo estás. Te he visto medio raro estos días». «Estoy bien. Seguro porque te he visto muy atento con una de las meseras». Gustavo se tensó. Gabriela lo notó. «Solo soy amable, Gaby. ¿Algún problema con eso?» No, claro que no. Solo me preocupo por ti, hermanito. Ya sabes cómo es la gente. Siempre andan buscando sacarle dinero a los ricos. Valeria no es así. Valeria. Gabriela fingió sorpresa. Ya hasta sabes su nombre. Gaby, no empieces. No estoy empezando nada. Solo digo que tengas cuidado. No todos son lo que parecen, como tú, pensó Gustavo, mirándola fijamente. Tú tampoco eres lo que pareces. Gabriela se despidió y salió del camarote, sudando frío. Gustavo sabía algo. Lo presentía en sus huesos. El tiempo se le acababa, y cuando Gustavo Mendoza descubría la verdad, no había poder en el mundo que pudiera salvarte. El mensaje llegó a las 3 de la madrugada. Gustavo no estaba dormido. No había pegado el ojo en toda la noche, mirando el techo de su camarote mientras el crucero se mecía suavemente. El celular vibró sobre la mesa de noche,
y él lo agarró con manos temblorosas. Era Leonel. Tengo los resultados. Bajo a tu camarote o subes al mío. Gustavo escribió con dedos torpes. Sube tú, ahora. Se levantó de la cama, se puso una bata y esperó junto a la puerta como condenado esperando sentencia. Cada segundo era una eternidad. Cada respiración dolía. 18 años. 18 pinches años buscando. Y ahora la respuesta estaba a punto de tocar a su puerta. Cuando sonaron los golpes suaves, Gustavo abrió de inmediato. Leonel entró con un sobre manila bajo el brazo. Se veía cansado, con barba de 2 días y ojeras que ni el café más cargado podía disimular. ¿Quieres un trago antes?, preguntó Leonel, mirando la cara de Gustavo. Solo dame el maldito sobre. Leonel lo puso sobre la mesa. Gustavo se quedó mirándolo como si fuera una bomba. ¿Lo leíste?, preguntó con voz ronca. Sí, y... Leonel respiró hondo. Ábrelo, Gustavo. Esto tienes que leerlo tú mismo. Con manos que no dejaban de temblar, Gustavo rompió el sobre. Dentro había varias hojas impresas con números, gráficas, términos científicos que apenas entendía, pero entendió lo único que importaba. En la última hoja, con letras negras que parecían gritar, probabilidad de paternidad, 99,97% conclusión. No se excluye la paternidad. El supuesto padre es el padre biológico de la menor. Gustavo leyó la línea una vez, 2 veces, 3 veces. Después las piernas le fallaron. Cayó de rodillas sobre la alfombra cara del camarote. El sobre se le resbaló de las manos. Las hojas volaron por el piso como confeti blanco. Y entonces, después de 18 años conteniendo el llanto, Gustavo Mendoza se derrumbó. Lloró como no había llorado desde el día del funeral de Carolina. Lloró como no se había permitido llorar cuando Clara desapareció, porque tenía que ser fuerte, tenía que seguir buscando, no podía darse el lujo de romperse. Pero ahora se rompió. Se hizo pedazos ahí en el piso de su camarote mientras el mar seguía meciendo el barco con indiferencia. Leonel se sentó a su lado en silencio. No dijo nada. Solo puso una mano en el hombro de Gustavo y lo dejó llorar. Está viva, susurró Gustavo entre sollozos. Mi niña está viva. Después de todo este tiempo, está viva, confirmó Leonel. Y está aquí, a unos metros de ti. Gustavo se limpió la cara con las manos, respirando profundo, tratando de recuperar algo de compostura. ¿Cómo pasó esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo terminó en Veracruz? ¿Quién la llevó hasta allá? Eso es lo que sigue, dijo Leonel. Ya contraté a 2 investigadores más en tierra. Van a revisar los registros del orfanato, buscar testigos, cualquier cosa que nos diga qué pasó entre el día que desapareció y el día que la dejaron en ese lugar. Gustavo asintió, todavía temblando. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas, tal vez menos si tenemos suerte. Págales lo que pidan, no me importa el dinero. Lo sé. Leonel se levantó para irse, pero Gustavo lo detuvo. Leonel. Gracias, en serio. El investigador asintió. Felicidades, Gustavo. Encontraste a tu hija. Cuando la puerta se cerró, Gustavo se quedó solo con la verdad. Su hija estaba viva. Valeria era Clara. Después de 18 años de pesadillas, de investigaciones fallidas, de falsas esperanzas que se desmoronaban, finalmente tenía la respuesta que había rogado al cielo cada noche. Pero con esa respuesta llegaban 1000 preguntas más. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo le explicabas a una chica de 24 años que toda su vida era una mentira? Que su nombre no era Valeria Sánchez sino Clara Mendoza, que el orfanato donde creció no era su casa verdadera. Y si no le creía, y si pensaba que era un viejo loco o un estafador, y si lo rechazaba, Gustavo recogió las hojas del piso y las volvió a meter en el sobre. Guardó todo en la caja fuerte del camarote. Después se sirvió un whisky doble y se lo tomó mirando por la ventana. El mar estaba tranquilo, casi negro bajo el cielo sin luna. Las estrellas brillaban como promesas rotas. Carolina, pensó Gustavo, si me estás viendo desde donde estés, ayúdame. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser papá otra vez. A la mañana siguiente, Gustavo bajó al comedor para el desayuno. Tenía ojeras del tamaño de México, pero no le importaba. Necesitaba verla. Necesitaba estar cerca de ella aunque todavía no pudiera decirle la verdad.
Valeria llegó con su sonrisa tímida y su uniforme impecable. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Café? Por favor». Mientras ella servía, Gustavo la estudió con nuevos ojos. Ahora que sabía la verdad, veía todo diferente. La forma de sus manos, la curva de su nariz, esa arruga pequeñita que se le formaba entre las cejas cuando se concentraba. Carolina. Era idéntica a Carolina. «¿Se siente bien, señor?», preguntó Valeria, notando que la miraba fijamente. «Sí, perdón, solo. ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, ese dije que traes. Nunca has investigado de dónde viene. Nunca has intentado buscar a tu familia». Valeria tocó instintivamente el delfín de plata. «Al principio sí. Cuando era niña le preguntaba a las monjas del orfanato, pero nadie sabía nada, solo que una señora me dejó ahí cuando tenía como 6 años. Dijo que me encontró perdida». Gustavo apretó la taza de café con tanta fuerza que casi la rompe. «¿Una señora?», eso dijeron, pero no dejó nombre ni nada. Solo me dejó con el dije puesto y se fue. «Alguien te encontró», pensó Gustavo. «Alguien te tuvo durante 3 meses y luego te abandonó en un orfanato a 700 kilómetros de casa. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y nunca recuperaste recuerdos de antes?», preguntó, aunque la respuesta le dolía. «A veces tengo sueños», admitió Valeria bajando la voz, como compartiendo un secreto. «Una casa grande, un jardín con flores amarillas, un señor que me cargaba y me hacía reír, pero no sé si son recuerdos de verdad o cosas que mi mente inventó porque quería tener familia». A Gustavo se le hizo un nudo en la garganta. La casa grande era la suya. El jardín con flores amarillas era el que Carolina había plantado. El señor que la cargaba era él. Eran recuerdos reales. Su hija sí lo recordaba, aunque fuera en sueños borrosos. «No son inventados», dijo con voz temblorosa. «Estoy seguro de que no son inventados». Valeria lo miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de Carolina. «¿Cómo puede estar tan seguro?». «Porque yo soy ese señor que te cargaba. Porque tú eres mi hija. Porque ese dije se lo compré yo en Cancún. Y tiene grabado para mi Clara, que siempre nadará libre, papá». Pero no podía decirlo. No todavía. No sin tener toda la verdad primero. «Solo lo sé», dijo finalmente. «A veces el corazón sabe cosas que la mente no puede explicar». Valeria sonrió, conmovida. «Es usted muy amable, señor Mendoza. Ojalá hubiera más personas como usted en el mundo. Ojalá yo hubiera sido mejor padre», pensó Gustavo. «Ojalá hubiera estado ahí cuando más me necesitabas». Cuando Valeria se alejó para atender otras mesas, Gustavo sacó su celular y le escribió a Leonel. «Necesito saber quién la dejó en ese orfanato. Necesito un nombre, una descripción, lo que sea. Esto es prioridad número 1. La respuesta llegó en minutos. «Ya estoy en eso. Dame tiempo». Gustavo guardó el teléfono y volvió a mirar a Valeria, que reía discretamente con algo que le decía un cliente. Su risa era igual a la de Clara cuando tenía 6 años, y Gustavo supo, con la certeza que solo da el amor de un padre, que no descansaría hasta descubrir toda la verdad, hasta descubrir quién le había robado 18 años con su hija, y cuando lo supiera, esa persona pagaría. Valeria no había podido dormir bien en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños llegaban, pero ya no eran los sueños vagos y borrosos de siempre. Ahora eran más nítidos, más reales, como si alguien hubiera limpiado una ventana sucia y finalmente pudiera ver lo que había del otro lado. Una casa, paredes blancas, piso de mosaico fresco bajo sus pies descalzos, un jardín lleno de flores amarillas que olían dulce, mariposas revoloteando, una mujer cantando en la cocina, voz suave, melodiosa, cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, y él, un hombre de ojos cafés que la cargaba como si pesara menos que una pluma, que la hacía girar en el aire mientras ella reía hasta que le dolía la panza, que le decía «mi princesa», con una voz que sonaba como hogar. Valeria se despertaba con lágrimas en las mejillas y el corazón acelerado. ¿Por qué estos sueños aparecían ahora? ¿Por qué después de tantos años de neblina? Su mente decidía mostrarle estas imágenes. Y lo más extraño, ¿por qué el hombre de los sueños tenía los mismos ojos que el señor Mendoza? Esa mañana, mientras se preparaba para su turno, Valeria se miró al espejo del baño compartido que usaban las empleadas. Tenía ojeras. El uniforme le quedaba un poco flojo porque no había comido bien. El dije de delfín brillaba contra su piel.
Se lo quitó por primera vez en años. Le dio vuelta, estudiándolo bajo la luz fluorescente. Era plata de verdad, no barata. Tenía un peso que hablaba de calidad, y había algo grabado en la parte de atrás, tan pequeñito que apenas se veía. Valeria entrecerró los ojos, acercándose más al espejo. Letras microscópicas, una inscripción, para mi Clara. El corazón se le detuvo. Frotó el dije con el pulgar, tratando de leer el resto, pero las letras estaban desgastadas por los años, algunas ilegibles. Que siempre, libre, papá. Valeria sintió que el baño daba vueltas. Se agarró del lavabo para no caerse. Clara, ese nombre le sonaba. No sabía de dónde ni por qué, pero le sonaba como una canción que había escuchado hace mucho tiempo y ya no recordaba la letra. Clara, ¿ese era su nombre real? Antes de ser Valeria. Tocaron a la puerta del baño. Valeria, apúrate. Tu turno empieza en 5 minutos. Ya voy, respondió con voz temblorosa. Se puso el dije otra vez. Alisó su uniforme y salió, pero sentía como si caminara sobre algodón, como si el mundo fuera menos sólido de lo que había sido ayer. El comedor estaba lleno como siempre. Turistas desayunando huevos rancheros y jugo de naranja recién exprimido. Pero Valeria solo buscaba una mesa, la del señor Mendoza. Ahí estaba él, como cada mañana, mirando por la ventana hacia el mar. Cuando ella se acercó, él volteó y le sonrió, pero había algo en esa sonrisa, algo que dolía. Buenos días, Valeria. Buenos días, señor Mendoza. ¿Lo de siempre? Por favor. Valeria le sirvió café, pero sus manos temblaban tanto que derramó un poco en el platito. Perdón, yo. Está bien, dijo él con voz suave. ¿Estás bien? ¿Te ves cansada? No he dormido bien. Pesadillas, Valeria. Lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía? Sueños, corrigió. Muchos sueños. Gustavo se tensó. ¿De qué sueñas? Valeria dudó. No debería contarle esto a un cliente, pero algo en los ojos de ese hombre la hacía sentir segura, como si pudiera decirle cualquier cosa y él la entendería. Sueño con una casa, susurró, con un jardín, con gente que creo que conocí pero no recuerdo, y sueño con un hombre que me cargaba y me llamaba princesa. Vio cómo Gustavo se ponía pálido, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. ¿Y qué más?, preguntó con voz ahogada. Nada más. Siempre me despierto antes de ver más, pero siento que esos sueños son reales, que pasaron de verdad. Pasaron, dijo Gustavo, y sonó como una promesa. Te lo aseguro que pasaron. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo puedes saberlo? Gustavo abrió la boca para responder, pero se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo importante pero no pudiera. Solo lo sé, dijo finalmente. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ese dije. ¿Alguna vez lo has revisado con cuidado? ¿Has visto si tiene algo grabado? Valeria sintió un escalofrío. Hoy en la mañana vi algo. Letras chiquitas, decía, para mi Clara. Gustavo cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe. ¿Clara?, repitió Valeria. ¿Ese nombre significa algo para usted? Todo, pensó Gustavo. Significa todo. Valeria, dijo con voz temblorosa. Hay cosas que necesito contarte, cosas importantes, pero antes necesito estar seguro de algo. ¿Seguro de qué? De que estás lista para escuchar la verdad. Valeria sintió miedo, un miedo que no entendía pero que le apretaba el pecho. ¿Qué verdad?, antes de que Gustavo pudiera responder. Su celular vibró. Era Leonel. Gustavo leyó el mensaje y su cara se transformó. Rabia, dolor, incredulidad. Discúlpame, le dijo a Valeria levantándose bruscamente. Tengo que atender algo urgente. Se fue del comedor caminando tan rápido que casi corría. Valeria se quedó ahí parada, confundida y asustada, con el dije de Delfín quemándole la piel, en el pasillo del 3er piso. Lejos de miradas curiosas, Gustavo leyó el mensaje completo de Leonel. Encontré a la testigo del orfanato, una monja que trabajaba ahí hace 18 años. Recuerda perfectamente el día que dejaron a la niña. Dice que fue una mujer joven, nerviosa, de unos 27 años, cabello castaño claro, ojos cafés, complexión delgada. Dijo que encontró a la niña perdida, pero no quiso dar su nombre real.
La monja sospechó algo raro, pero no tenía pruebas. Gustavo, la descripción coincide con tu hermana Gabriela. Adjunto una foto de los registros del orfanato. Es borrosa, pero tal vez la reconozcas. Gustavo abrió la foto adjunta con manos temblorosas. Era borrosa, tomada con una cámara antigua. Mostraba a una mujer de espaldas saliendo del orfanato, pero Gustavo reconocería esa postura en cualquier parte, esa forma de caminar, ese cabello. Era Gabriela, su hermana, la persona a quien había sostenido económicamente durante 18 años por compasión, la persona que lloraba en su hombro cada aniversario del desaparecimiento de Clara, la persona en quien confiaba había sido ella. Gabriela había encontrado a Clara y la había abandonado en un orfanato a 700 kilómetros de casa. Había dejado que Gustavo se destruyera buscando a su hija, mientras ella guardaba el secreto y cobraba su cheque mensual. Gustavo sintió que algo se rompía dentro de él. No era tristeza, no era dolor, era furia, pura, ardiente, devastadora. Escribió a Leonel con dedos que temblaban de rabia. Necesito hablar con esa monja. Quiero oír la historia de su propia boca y necesito que vengas a mi camarote esta noche. Vamos a planear cómo confrontar a Gabriela. Quiero que pague por cada segundo que me robó con mi hija. Después guardó el teléfono y se recargó contra la pared, respirando profundo, tratando de calmarse. 18 años. 18 años de mentiras. Y ahora finalmente sabía quién era el monstruo. No era un desconocido en camioneta negra. Era su propia sangre. Gustavo pasó el resto del día como zombi. Asistió a una junta de negocios sin escuchar una palabra. Firmó documentos sin leerlos. Sonrió cuando tocaba sonreír, pero por dentro era puro fuego. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Gabriela, su hermana, la mujer que había mecido a Clara cuando era bebé, que le había cantado canciones de cuna, que había llorado en el funeral de Carolina, la misma mujer que había dejado a una niña de 6 años sola en un parque porque estaba cruda, la misma que la había encontrado 3 meses después y en lugar de traerla a casa, la había tirado en un orfanato como basura, 18 años mintiéndole a la cara, 18 años cobrando cheques mientras él se moría de culpa y tristeza. A las 8 de la noche, Leonel llegó a su camarote con una laptop bajo el brazo. «Tengo más información», dijo, sentándose en el sofá. «Y no te va a gustar. Ya nada puede ser peor», gruñó Gustavo sirviéndose un whisky. «Pues agárrate. Hablé por videollamada con la hermana Magdalena, la monja del orfanato. Tiene 73 años, pero se acuerda perfecto de ese día. Dice que la mujer llegó con la niña como a las 7 de la tarde. La niña estaba sucia, flaca, asustada. No hablaba, solo lloraba sin hacer ruido». Gustavo apretó el vaso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sigue». La mujer dijo que encontró a la niña vagando cerca del terminal de autobuses de Veracruz, que parecía perdida. La monja le preguntó por qué no la llevaba a la policía, y la mujer dijo que no confiaba en las autoridades. Le pidió sus datos para el registro, y la mujer se puso nerviosa. Dio un nombre falso. María López. Dirección falsa también. La monja sospechó algo raro, pero no podía rechazar a la niña. Así que la aceptó, y la mujer se fue corriendo. ¿Y Clara? ¿Qué pasó con ella después? La monja dice que la niña no hablaba. Tardó meses en decir una palabra. No recordaba su nombre. No recordaba nada. Solo se aferraba a ese dije de delfín como si fuera lo único real en el mundo. Con el tiempo empezó a hablar otra vez, pero nunca recuperó los recuerdos. Las monjas la llamaron Valeria porque era el nombre de la santa del día en que llegó. Gustavo sintió que le clavaban agujas en el corazón. «Mi niña», susurró. «Mi pobre niña». Leonel sacó más documentos de su mochila. «Pero hay algo más. Investigué los movimientos de tu hermana en esos meses. Y adivina qué. Gabriela estuvo en Veracruz exactamente 3 días antes de que la niña apareciera en el orfanato. Tengo recibos de un hotel, registros de su tarjeta de crédito. ¿Cómo chingados llegó Clara hasta Veracruz?», preguntó Gustavo, la voz quebrándosele. «¿Qué pasó en esos 3 meses? Eso no lo sé todavía, pero tengo gente investigando. Mi teoría es que alguien la secuestró del parque, tal vez con intención de pedir rescate. La llevó lejos, pero algo salió mal. Tal vez se asustó cuando vio tu cara en las noticias ofreciendo millones. Tal vez tuvo miedo de que lo atraparan.
El caso es que la soltó en Veracruz, creyendo que ahí nadie la reconocería. Y tuvo razón, hasta que Gabriela la encontró. Exacto. Y en lugar de hacer lo correcto, tu hermana la dejó ahí porque le convenía más que siguiera desaparecida. Gustavo se terminó el whisky de un trago y se sirvió otro. Necesito confrontarla. ¿Cuándo? Mañana. Pero antes necesito hablar con Valeria. Leonel lo miró serio. ¿Estás seguro? Esto va a destrozarla. Lo sé, pero merece saber la verdad. Ya perdió 18 años de su vida. No voy a quitarle un minuto más. A la mañana siguiente, Gustavo mandó llamar a Valeria a través del supervisor del comedor. Le dijo que necesitaba hablar con ella en privado sobre una oferta de trabajo. Valeria llegó a su camarote nerviosa, retorciéndose las manos. «Me mandó llamar, señor Mendoza. Siéntate, por favor». Ella se sentó en el borde del sofá, tensa como cuerda de guitarra. Gustavo se sentó frente a ella, estudiando ese rostro que conocía mejor que el suyo propio. «Valeria, lo que voy a decirte va a cambiar tu vida. Necesito que respires hondo y me escuches hasta el final sin interrumpirme. ¿Puedes hacer eso?» Valeria asintió asustada. «Hace 18 años. Yo tenía una hija. Se llamaba Clara. Tenía 6 años. Le encantaban los delfines. Era lo más importante en mi vida después de que mi esposa murió en un accidente». Valeria empezó a temblar. «Un día mi hermana la cuidaba en un parque. Clara desapareció. Nunca la encontramos. Busqué durante años. Ofrecí millones de pesos. Contraté investigadores. Nada». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Valeria, aunque todavía no entendía por qué. «Hace unos días te vi sirviendo en el comedor y vi el dije que traes al cuello. Ese dije. Valeria, yo se lo regalé a mi hija 2 semanas antes de que desapareciera. Tiene una inscripción. Para mi Clara, que siempre nadará libre, papá». Valeria tocó el delfín con dedos temblorosos. No entiendo». Gustavo sacó el sobre con los resultados de ADN. «Hice una prueba de paternidad. Los resultados dicen que hay un 99,97% de probabilidad de que tú seas mi hija». El mundo de Valeria se detuvo. «¿Qué? Tú eres Clara. Eres mi hija. La niña que busqué durante 18 años». Valeria se levantó bruscamente, la cabeza dándole vueltas. No, eso es imposible. Yo me llamo Valeria. Crecí en un orfanato. No tengo familia». «Sí tienes familia», dijo Gustavo, las lágrimas rodando por su cara. «Me tienes a mí. ¿Por qué me cuenta esto?», gritó Valeria. «¿Por qué me hace esto?». «Porque es la verdad. Y porque te amo. Nunca dejé de amarte». Valeria se tambaleó. Gustavo se levantó para sostenerla, pero ella retrocedió. «No me toque, no. Necesito aire». Salió corriendo del camarote. Gustavo se dejó caer en el sofá, destrozado. Había salido peor de lo que esperaba, pero al menos ya sabía la verdad, y ahora tocaba el turno de Gabriela. Esa tarde, Gustavo tocó a la puerta del camarote de su hermana. Gabriela abrió con una copa de vino en la mano. Estaba despeinada, con la ropa arrugada. «Gustavo, qué sorpresa. Tenemos que hablar. Ahora, es que estoy un poco cansada». «Ahora», dijo con voz de acero. Gabriela tragó saliva. Dejó entrar a su hermano. Cerrando la puerta detrás de él, Gustavo se plantó frente a ella, los ojos duros como piedra. «Hace 18 años. Mi hija desapareció. Me dijiste que un hombre en camioneta negra se la había llevado. ¿Te acuerdas?». Gabriela se puso pálida. «Gustavo, ¿te acuerdas?», rugió. «Sí», susurró. «Mentiste. No, te quedaste dormida porque estabas cruda. Y cuando despertaste, Clara no estaba». Gabriela empezó a temblar. 3 meses después la encontraste en Veracruz, y en lugar de traerla a casa, la dejaste en un orfanato. «No fue así. Tengo testigos», gritó Gustavo. «Tengo fotos. Tengo pruebas». Gabriela se derrumbó en el suelo, sollozando. Lo siento tanto. 18 años, Gabriela. Me robaste 18 años con mi hija. Tuve miedo. Pensé que me odiarías. Ahora sí te odio». El silencio fue brutal. Gustavo se dio vuelta para irse, pero antes de abrir la puerta dijo: «Mañana por la noche vamos a cenar los 3, tú, yo y Valeria, y vas a confesar todo, cada mentira, cada secreto.
o juro por Dios que te meto a la cárcel por el resto de tu miserable vida. Y se fue, dejando a Gabriela destrozada en el piso de su camarote. El salón VIP del crucero brillaba con una elegancia discreta, manteles color crema, velas en candelabros de plata, una vista panorámica al mar Caribe que se teñía de naranja con el atardecer. Solo había una mesa ocupada esa noche, la mesa de Gustavo Mendoza. Había pagado una fortuna para tener el salón completo para ellos tres, sin testigos, sin interrupciones. Solo la verdad desnuda esperando explotar como bomba de tiempo. Gustavo llegó primero, se sentó de cara al mar, el traje negro impecable, las manos temblándole apenas. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Gabriela entró 5 minutos después. Se veía horrible, ojeras profundas, el cabello sin brillo, las manos temblando tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Traía un vestido negro que le quedaba flojo, como si hubiera perdido peso en los últimos días. Y lo había hecho. No había comido, solo había bebido vino y llorado. Gustavo, susurró, sentándose frente a él. Por favor, no hagas esto. Siéntate y cállate. Su voz era hielo puro. Gabriela obedeció. Derrotada, 10 minutos después llegó Valeria. No traía su uniforme de mesera. Llevaba un vestido sencillo color azul marino que Gustavo había mandado comprar para ella. El cabello suelto por primera vez, cayendo sobre sus hombros, sin maquillaje, ojos rojos de tanto llorar. Cuando entró al salón y vio a Gustavo y a la mujer que la había amenazado días atrás, se detuvo en seco. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «Siéntate, por favor», dijo Gustavo con suavidad. «Te prometo que todo va a tener sentido». Valeria se sentó entre los dos, sintiéndose como animal atrapado. Un mesero llegó con vino, sirvió las copas y desapareció discretamente, cerrando la puerta del salón tras él. Gustavo respiró hondo. «Valeria, ayer te dije algo que sé que no podías creer, pero era verdad, cada palabra». Valeria lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Usted dice que soy su hija, pero no entiendo cómo es posible. No entiendo nada». «Lo vas a entender», dijo Gustavo, «porque esta noche vas a escuchar toda la historia que alguien te robó». Volteó a ver a Gabriela con ojos duros como piedra. «Y la persona que te la va a contar es ella, mi hermana, tu tía Gabriela». Valeria miró a la mujer que la había amenazado en el pasillo, la mujer que ahora temblaba como hoja en tormenta. «¿Mi tía?». «Cuéntale», ordenó Gustavo. «Cuéntale qué pasó hace 18 años. Y si te saltas un detalle, si mientes aunque sea en una palabra, juro que te destruyo». Gabriela cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por el día que la perdiste». Gabriela tomó un trago largo de vino. Después empezó a hablar con voz quebrada. «Hace 18 años. Gustavo tenía una hija, Clara. Tenía 6 años. Era hermosa, inteligente, llena de vida. Su mamá había muerto un año antes en un accidente. Gustavo estaba destrozado, pero Clara era su razón para seguir adelante. Valeria escuchaba con el corazón acelerado. Un día Gustavo tuvo que viajar a Monterrey por negocios. Me pidió que cuidara a Clara. Solo unas horas. Yo dije que sí, pero se le quebró la voz. Pero la noche anterior había salido de fiesta. Había bebido mucho. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana, todavía borracha. Cuando Gustavo llegó con Clara a las 9, yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no le dije nada. No quería decepcionarlo. Gustavo apretó los puños bajo la mesa. La llevé al parque porque no aguantaba estar encerrada. El sol me taladraba la cabeza. Clara corrió a los columpios y yo me senté en una banca y me quedé dormida. Valeria dejó escapar un sollozo. Cuando desperté, no estaba. Busqué por todos lados. Grité su nombre hasta quedarme ronca. Nada. Había desaparecido. Y en lugar de decir la verdad, dijo Gustavo con voz venenosa, inventaste una historia. Tuve miedo. Lloró Gabriela. Tuve miedo de que me odiaras, de que me metieras a la cárcel. Entonces llamé a la policía y dije que un hombre en camioneta negra se la había llevado. Mentí. Le mentí a todos. Valeria se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Gustavo buscó durante meses,
Ofreció millones, puso su cara en todos los periódicos. Y yo dejé que siguiera buscando mientras me moría de culpa. Pero no termina ahí, dijo Gustavo. ¿Verdad, Gabriela? Gabriela negó con la cabeza, sollozando sin control. 3 meses después, yo estaba en Veracruz por trabajo. Caminaba cerca del terminal de autobuses cuando la vi. Clara, sucia, flaca, asustada, vagando sola. No sé cómo llegó hasta ahí. No sé quién la llevó ni qué le pasó en esos meses. Solo sé que cuando me vio, corrió hacia mí. Valeria temblaba tanto que Gustavo quiso abrazarla, pero se contuvo. Me abrazó. Lloraba. Decía mi nombre. Tía Gaby, tía Gaby. Yo debí traerla de vuelta. Debí llamar a Gustavo de inmediato, pero tenías demasiado miedo. Terminó Gustavo con desprecio. Miedo de que hablara. Miedo de que contara que tú estabas dormida. Miedo de perder el estilo de vida que yo te daba. Tuve pánico, gritó Gabriela. No sabía qué hacer. Así que la llevé a un orfanato. Di un nombre falso y la dejé ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se levantó bruscamente, la silla cayéndose detrás de ella. No, esto no puede ser verdad. Es verdad, dijo Gustavo con voz quebrada. Cada palabra. Tú eres Clara, eres mi hija, y ella, señaló a Gabriela con odio. Te arrancó de mi vida. Valeria se tambaleó. Fragmentos de memoria empezaron a explotar en su cabeza como fuegos artificiales. Un parque, columpios, una mujer dormida en una banca, un hombre extraño agarrándola de la mano, miedo, oscuridad, meses borrosos, hambre, frío, lágrimas, y después, una cara conocida, tía Gaby, la esperanza, el alivio, seguido de más abandono. Dios mío, susurró Valeria. Lo recuerdo todo. Se dejó caer de rodillas en el piso del salón VIP, abrazándose a sí misma. Gustavo se arrodilló a su lado, las lágrimas rodando libres por su cara. Clara, mi pequeña Clara, perdóname por no haber estado ahí, por no haberte protegido. Valeria lo miró con esos ojos verdes idénticos a los de Carolina. ¿De verdad eres mi papá? ¿De verdad soy tu papá?, susurró él. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Y entonces, después de 18 años, padre e hija se abrazaron. Valeria lloró en el hombro de Gustavo como había querido llorar durante años sin saber por qué. Gustavo la sostuvo como había soñado sostenerla durante 18 años de pesadillas. Lo siento tanto, papá, sollozó ella. Siento no haberte recordado. No tienes nada que sentir. Nada de esto fue tu culpa. Gabriela observaba la escena desde su silla, destrozada. Se levantó para acercarse, pero Gustavo la detuvo con una mirada asesina. No te atrevas a tocarla. Gustavo, por favor. Yo solo quería... ¿Qué? ¿Disculparte? ¿Crees que lo siento cambia algo? Me robaste 18 años. Le robaste su infancia, su identidad, su familia. Lo sé, y me va a perseguir el resto de mi vida. Gustavo se puso de pie, todavía sosteniendo a Clara contra su pecho. Vas a enfrentar consecuencias legales, no sé cuáles todavía, pero vas a pagar por lo que hiciste. Gabriela asintió, derrotada. Lo acepto, pero antes de que me odies para siempre, quiero que sepas algo. Miró a Valeria con ojos llenos de lágrimas. Te quise, Clara, cuando eras bebé, cuando eras niña, te quise de verdad, y el hecho de que te dejé en ese orfanato me destruyó. No hubo un solo día en que no pensara en ti, pero era tan cobarde que preferí vivir con la culpa que enfrentar la verdad. No te odio, dijo Valeria con voz temblorosa, pero tampoco te perdono. No todavía, tal vez nunca. Gabriela asintió, llorando. Es más de lo que merezco. Gustavo la miró una última vez antes de salir del salón con Clara. Mañana hablamos de lo legal. Esta noche solo quiero estar con mi hija. Y se fueron, dejando a Gabriela sola con su vino y su culpa. Gustavo llevó a Clara de vuelta a su camarote. Ella caminaba como en trance, el mundo tambaleándose bajo sus pies. Cada paso era una revelación. Cada respiración traía un recuerdo nuevo. Cuando entraron al camarote, Gustavo la guió suavemente hacia el sofá. ¿Quieres agua? ¿Algo más fuerte? Agua está bien, susurró Clara,
Gustavo le sirvió un vaso con manos temblorosas. Ella bebió despacio, mirando al hombre que era su padre, pero que se sentía como un extraño y como alguien conocido al mismo tiempo. «Sé que esto es demasiado», dijo Gustavo sentándose frente a ella. «Sé que tu vida acaba de voltearse de cabeza. Si necesitas tiempo, si necesitas espacio, cuéntame de ella», interrumpió Clara. «De mi mamá, Carolina». Gustavo sintió que algo se aflojaba en su pecho. Sonrió por primera vez en días. «Tu mamá era la persona más hermosa que conocí, y no hablo solo de su cara, hablo de su alma. Cantaba todo el tiempo, en la cocina, en el coche, en el jardín, canciones en español, en inglés, canciones que se inventaba». Clara cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran. «Te amaba tanto», continuó Gustavo. «Cuando naciste, lloró durante 2 horas de pura felicidad. Te cargaba todo el día. No quería soltarte ni para dormir. Decía que eras su milagro. ¿Cómo murió?» El dolor atravesó la cara de Gustavo como relámpago. «Accidente de coche. Un conductor borracho se pasó un alto. Ella no tuvo oportunidad. Murió al instante. Tú tenías 5 años». «No la recuerdo», susurró Clara, las lágrimas rodando. «Debería recordarla, pero no puedo». «La recordarás», prometió Gustavo. «Tengo fotos, videos, cartas que te escribió para cuando crecieras. Todo está guardado en la casa. Tu casa». Clara lo miró con ojos enormes. «¿Tengo una casa?» «Tienes una casa. Tu cuarto sigue igual. Nunca tuve corazón para cambiarlo. Tus juguetes, tus libros, todo está ahí esperándote. Nuevas lágrimas. Pero estas no eran de dolor. Eran de algo que Clara no había sentido en 18 años. «Pertenencia. Papá», dijo la palabra tímidamente, probándola en su lengua como si fuera idioma extranjero. Gustavo se rompió. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Dilo otra vez, por favor». «Papá», repitió Clara, llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Mi papá». Se abrazaron otra vez, y esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado de 2 extraños, confrontando una verdad imposible. Era el abrazo de padre e hija encontrándose después de una eternidad perdidos. Pasaron la noche hablando. Gustavo le mostró fotos en su celular. Clara de bebé, Clara aprendiendo a caminar, Clara en su primer día de kinder, Clara soplando las velas de su 5º cumpleaños. «Era tan chiquita», murmuró Clara, tocando la pantalla como si pudiera tocar a esa niña que había sido. «Y eras feroz», rió Gustavo. «Una vez te peleaste con un niño del kinder porque dijo que las niñas no podían ser astronautas. Le pegaste con tu lonchera». Clara rió a pesar de las lágrimas. «¿En serio? En serio. Tuve que ir a hablar con la directora, pero por dentro estaba orgulloso. Mi hija no se dejaba de nadie». Hablaron hasta que el sol empezó a salir sobre el Caribe. Gustavo le contó historias. Clara compartió fragmentos de su vida en el orfanato, las cosas buenas y las horribles, los años de soledad, los cumpleaños sin regalos, las noches llorando sin saber por qué. «Siempre sentí que me faltaba algo», admitió Clara, «como si hubiera un hoyo en mi pecho que nada podía llenar. Ahora sé que era esto. Eras tú». Gustavo besó su frente como había hecho 1000 veces cuando era niña. «Nunca más vas a estar sola, te lo prometo». Pero mientras padre e hija se reconectaban, en otro camarote, Gabriela se estaba desmoronando. Había bebido toda la botella de vino, después otra. El cuarto daba vueltas. Las paredes se cerraban sobre ella. En el espejo del baño vio a un monstruo que había destruido a su propia familia. Sacó su celular con manos temblorosas. Llamó a Gustavo. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Él no contestaba. Le mandó mensajes. «Por favor, perdóname. No sé cómo vivir con esto. Quisiera poder regresar el tiempo. Lo siento tanto. Nada». Silencio. Se miró otra vez en el espejo. 45 años. Alcohólica, mentirosa, ladrona de vidas. ¿Para qué seguir? Salió al balcón de su camarote. El mar estaba oscuro bajo el cielo del amanecer. Las olas se mecían hipnóticas, llamándola. Sería tan fácil, un paso
y todo el dolor se acabaría, pero incluso para eso era cobarde. Se dejó caer en el piso del balcón, abrazándose las rodillas, sollozando como niña perdida. «Perdóname, Clara», susurró al viento. «Perdóname, Gustavo. Perdóname. Dios». A las 9 de la mañana, alguien tocó a su puerta. Gabriela se arrastró para abrir. Era Leonel, el investigador. «Señora Mendoza, su hermano me mandó. Necesito que venga conmigo». «¿A dónde?» «A firmar unos documentos sobre las consecuencias legales de sus acciones». Gabriela asintió, derrotada. «¿Voy a ir a la cárcel?» Leonel la estudió con ojos que habían visto demasiado. «Eso depende. Gustavo todavía no decide si va a presentar cargos, pero sí va a haber consecuencias. Tendrá que cumplir servicios comunitarios, terapia obligatoria y devolver cada peso que él le ha dado en estos 18 años. No tengo con qué pagar. Entonces trabajará hasta pagarlo». Gabriela cerró los ojos. «Lo acepto. Todo. Me lo merezco. También me pidió que le dijera algo», agregó Leonel. «Dijo que aunque ahora no puede ni verte, algún día, cuando el tiempo cure estas heridas, intentará perdonarla, por su hija, porque Clara le enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la esperanza». Gabriela se derrumbó otra vez, llorando. «No merezco su perdón». «Probablemente no», dijo Leonel con dureza, «pero él se lo va a dar de todas formas, porque es mejor hombre que usted». Se fue, dejándola con documentos que firmar y una vida que reconstruir desde las cenizas. Esa tarde, Gustavo y Clara salieron a caminar por la cubierta del crucero. Ya no era pasajero y mesera, eran padre e hija. La gente los miraba, algunos reconocían a Gustavo Mendoza, el empresario famoso, se preguntaban quién era la chica a su lado, por qué la abrazaba como si fuera de cristal y fuera a romperse. No sabían que acababan de presenciar un milagro. Clara se detuvo en la barandilla, mirando el mar infinito. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora vamos a casa», dijo Gustavo. «A tu verdadera casa. Y vamos a conocernos otra vez. Sin prisa. Tienes toda una vida que recuperar». «¿Y la universidad? Siempre quise estudiar administración hotelera». Gustavo sonrió. «Entonces vas a estudiar administración hotelera, en la mejor universidad que encuentres. Y cuando te gradúes, si quieres, puedes trabajar en los hoteles de la familia. Pero solo si quieres. Ya no tienes que luchar por sobrevivir, Clara. Ahora puedes vivir». Clara se recargó en el hombro de su padre, viendo cómo las olas se mecían bajo el sol. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo suavemente. «No me siento como Valeria, me siento como Clara, como si ese nombre siempre hubiera estado ahí, esperando que lo recordara, porque es quien siempre fuiste, solo que el mundo te hizo olvidarlo por un tiempo». Clara tocó el dije de delfín en su cuello. «Mamá me lo regaló, ¿verdad? No tú». Gustavo parpadeó sorprendido. «¿Cómo?» Empiezo a recordar su cara, su voz, cantándome esa canción. «¿Cuál canción?». Clara cerró los ojos y cantó suavemente. «Duerme, mi niña, duerme, mi sol, duerme, pedazo de mi corazón». Gustavo se quebró otra vez. Era la canción que Carolina cantaba todas las noches. «Sí», susurró, «era la favorita de tu mamá. Entonces no la olvidé del todo». «No, mi amor, nunca la olvidaste del todo». El crucero seguía navegando hacia puerto, pero Gustavo y Clara ya habían llegado a casa. Habían llegado el uno al otro. 3 semanas después del crucero, Clara se sentó en el consultorio de la doctora Ramírez, una terapeuta especializada en trauma y recuperación de memoria. Las paredes eran color verde menta, había una planta en la esquina y un sofá cómodo que olía a lavanda. Gustavo esperaba en la sala de espera, como había hecho en cada sesión. Nunca la dejaba sola, pero tampoco la presionaba. Solo estaba ahí. «¿Cómo te sientes hoy, Clara?», preguntó la doctora con voz suave. «Confundida», admitió Clara. «Cada día recuerdo más cosas, pero también cada día me doy cuenta de todo lo que perdí. Cuéntame qué has recordado esta semana». Clara cerró los ojos. «El jardín. Recuerdo que había girasoles, muchos girasoles, y mamá decía que yo era su girasol porque siempre buscaba la luz. También recuerdo su perfume. Olía a vainilla y algo más. No sé qué. Jazmín», dijo la doctora leyendo sus notas.
Tu papá me contó que Carolina usaba perfume de vainilla y jazmín. Clara sonrió a pesar de las lágrimas. Jazmín, sí, eso era. ¿Y qué más? Recuerdo mi cuarto. Tenía paredes rosas y un peluche enorme de delfín que me daba miedo en las noches porque parecía que me miraba. La doctora rió suavemente. Tu papá todavía tiene ese delfín. Dice que no podía deshacerse de nada tuyo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. 18 años sin saber quién era. Y ahora que sé, duele más de lo que pensé. ¿Por qué duele? Porque pude haber tenido todo eso. El jardín, mi cuarto rosa, a mi papá. Pero me lo quitaron, y no puedo recuperar ese tiempo. No, dijo la doctora con gentileza. No puedes recuperar el pasado, pero puedes construir un futuro. Tu papá no te va a dejar sola otra vez. Y tú finalmente tienes las respuestas que buscabas. Clara asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé, y estoy agradecida. Es solo que, a veces extraño ser Valeria. Cuando era Valeria, no sabía lo que había perdido. La ignorancia dolía menos, pero también estabas incompleta. Ahora estás completa. Y eso, aunque duela, es un regalo. Cuando terminó la sesión, Clara salió a la sala de espera. Gustavo se levantó inmediatamente, estudiando su cara. ¿Cómo te fue? Bien. Difícil, pero bien. ¿Quieres que vayamos a casa o prefieres salir un rato? Clara sonrió. Casa. Ya no decía, tu casa. Decía, casa, porque ahora era de los dos. A casa, quiero ver más fotos. Habían caído en esa rutina. Después de cada sesión de terapia, volvían a la casa donde Clara había nacido, y ella pedía ver más fotos, más videos, más pedazos de la vida que había olvidado. La casa era exactamente como Clara la recordaba en sus sueños, grande, con paredes blancas y piso de mosaico fresco. El jardín estaba lleno de flores, aunque los girasoles ya no estaban. Gustavo prometió plantarlos otra vez. El cuarto de Clara seguía intacto. Paredes rosas, el peluche gigante de delfín en la cama, libros infantiles en el estante, un vestido pequeñito colgado en el closet que ya nunca le quedaría. La primera vez que entró, Clara lloró durante 1 hora. Ahora ya podía estar ahí sin derrumbarse. Poco a poco, estaba añadiendo cosas nuevas, ropa de su talla, libros de universidad, una laptop, mezclando a la Clara de 6 años con la Clara de 24. Esa tarde, se sentaron en el piso de la sala rodeados de álbumes de fotos. Gustavo pasaba las páginas despacio, narrando cada imagen. Esta es de tu 5º cumpleaños. Insististe en un pastel de delfines. Tu mamá tardó 3 horas haciéndolo. Clara tocó la foto con reverencia. La niña en la imagen sonreía enorme, con chocolate en la cara. ¿Era feliz? Eras la niña más feliz del mundo, dijo Gustavo con voz quebrada. Y yo era el papá más feliz del mundo. Clara se recargó en su hombro. Vamos a ser felices otra vez, te lo prometo. Ya lo somos, susurró Gustavo, besando su cabeza. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se levantó y bajó a la cocina por agua. Encontró a Gustavo ahí, tomando té y mirando por la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó él. No, tú tampoco, por lo visto. Gustavo sonrió cansado. Tengo miedo de dormir y despertar, y que todo esto haya sido un sueño. Que tú no estés aquí. Clara se sentó a su lado. Estoy aquí, y no me voy a ir a ningún lado. Lo sé, es solo que perdí tanto tiempo, 18 años sin verte crecer, sin estar ahí para tu primer día de secundaria, tu graduación, tu primer amor. Pero vas a estar para todo lo demás, dijo Clara tomando su mano. Para mi graduación de la universidad, para cuando abra mi primer hotel, para cuando me case algún día. No podemos recuperar el pasado, papá, pero tenemos todo el futuro. Gustavo la abrazó fuerte. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Creo que lo aprendí de ti. Se quedaron en la cocina hasta el amanecer, hablando de todo y de nada, reconstruyendo 18 años en una noche de té y confesiones. A la mañana siguiente, Clara tuvo su primera reunión en la universidad. Gustavo la había inscrito en la mejor escuela de administración hotelera del país. Ya no tendría que trabajar, ya no tendría que preocuparse por dinero, podía enfocarse solo en estudiar y sanar. Pero Clara era testaruda, como Gustavo. Quiero un trabajo de medio tiempo, anunció durante el desayuno.
¿Para qué? Te doy todo el dinero que necesites. No es por el dinero, es porque necesito sentirme útil, productiva. No quiero ser solo la hija perdida de Gustavo Mendoza. Quiero ser Clara, solo Clara. Gustavo entendió, asintió. ¿Qué tipo de trabajo quieres? Algo en un hotel, pero empezando desde abajo, recepción, servicio al cuarto, lo que sea. Quiero aprender el negocio de verdad, no solo la teoría. ¿Puedes trabajar en uno de mis hoteles? No, dijo Clara firmemente. Quiero hacerlo sola, sin apellidos, sin favores. Gustavo sonrió con orgullo. Eres igualita a tu mamá, terca como mula. Aprendí de los mejores. Esa tarde, llegó una carta certificada. Era de Gabriela. Gustavo la abrió con manos tensas. Clara se sentó a su lado, leyendo sobre su hombro. Querido Gustavo y Clara, sé que no merezco su perdón. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero necesito que sepan que lo siento con cada fibra de mi ser. Estoy cumpliendo servicios comunitarios en un refugio para niños perdidos. Trabajo 12 horas al día ayudando a familias a encontrar a sus hijos desaparecidos. Es mi forma de intentar pagar, aunque sea un poquito, el daño que causé. También estoy en terapia, 3 veces por semana. Dejé el alcohol. No ha sido fácil, pero es necesario. Clara, fuiste como mi hija durante tus primeros años. Te amaba tanto, y el hecho de que te fallé de la peor manera me perseguirá siempre. Pero quiero que sepas que en ese orfanato, aunque yo te dejé ahí, al menos te dejé en un lugar donde te cuidaron. Pude haberte abandonado en la calle. No lo hice porque no podía hacerte más daño del que ya te había hecho. No busco justificarme. Solo quiero que sepas que siempre estuviste en mi corazón. Incluso cuando te traicioné, Gustavo. Eres mejor hombre que yo merezco como hermano. Algún día, si puedes, me gustaría intentar reconstruir algo. No lo que teníamos antes, pero tal vez algo nuevo, algo honesto. Los amo a los dos, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Gabriela. Clara terminó de leer con lágrimas en los ojos. ¿Vas a responderle? Gustavo suspiró profundo. Algún día, pero no hoy. Hoy solo quiero estar contigo. ¿La perdonas? Estoy intentando, admitió. Por ti, porque tú me enseñaste que los milagros existen. Y si existen los milagros, tal vez también existe el perdón. Clara lo abrazó fuerte. Te amo, papá. Era la primera vez que lo decía sin titubear. Gustavo cerró los ojos, dejando que esas palabras lo llenaran. Yo también te amo, mi niña. Siempre te amé, incluso cuando no estabas aquí. Y en esa casa llena de recuerdos y segundas oportunidades, padre e hija comenzaron a escribir una nueva historia, una donde el final feliz apenas estaba comenzando. 6 meses después, Clara Mendoza caminaba por el campus universitario con su mochila al hombro y una sonrisa que ya no tenía que forzar. El sol de febrero caía suave sobre la Ciudad de México. Estudiantes pasaban riendo, hablando de exámenes y fiestas. Clara ya no se sentía invisible, ya no se sentía perdida, se sentía en casa. Su celular vibró. Era un mensaje de Gustavo. ¿A qué hora sales? Te preparo la cena. Clara sonrió. Su papá había vendido 3 de sus hoteles más grandes para tener más tiempo libre. Ahora cocinaban juntos casi todas las noches. A veces quemaban la comida y pedían pizza, pero no importaba. Lo que importaba era estar juntos. Respondió. Salgo a las 6. ¿Puedo invitar a alguien? ¿Quién? Es sorpresa. Esa tarde, Clara manejó hasta un edificio modesto en las afueras de la ciudad, un refugio para niños perdidos. Tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió. Gabriela estaba del otro lado. Se veía diferente, más delgada, pero más sana, sin el temblor en las manos, sin olor a alcohol, el cabello limpio y recogido, ropa sencilla pero digna. Clara, susurró sorprendida. No esperaba. Hola, tía Gaby, dijo Clara suavemente. ¿Tienes un minuto? Gabriela asintió, saliendo al porche. Se sentaron en una banca de madera. ¿Cómo estás?, preguntó Gabriela con voz temblorosa. Mejor, cada día un poco mejor. ¿Y tú? Sobreviviendo, intentando ser mejor persona de la que fui. Clara estudió a la mujer que la había traicionado y vio algo que no esperaba ver. Arrepentimiento genuino.
dolor real, cambio. Papá dice que lleva 6 meses sobria. 6 meses y 11 días, corrigió Gabriela. Pero ¿quién cuenta, verdad? Sonrió tristemente. Clara le devolvió la sonrisa. Estoy orgullosa de ti. Gabriela se quebró. Las lágrimas rodaron libres. No merezco que estés orgullosa. Tal vez no, pero lo estoy de todas formas. Se quedaron en silencio un momento. Después Clara habló. No te he perdonado completamente. No sé si algún día pueda. Lo que hiciste. Me robó 18 años de mi vida. Lo sé. Pero tampoco te odio. Y creo que eso es un inicio. Gabriela la miró con ojos llenos de esperanza. ¿Un inicio de qué? De algo nuevo. No seremos lo que éramos antes, pero tal vez podamos ser algo diferente. Algo honesto. Me gustaría eso, susurró Gabriela. Me gustaría mucho. Papá va a hacer carne asada esta noche, dijo Clara. ¿Quieres venir? Gabriela parpadeó sorprendida. ¿Gustavo sabe que estás aquí? No, pero es hora de que empecemos a sanar como familia. ¿Los tres? Clara, no sé si tu papá quiera verme. Solo hay una forma de saberlo. 1 hora después, Gabriela tocaba a la puerta de la casa donde había jugado con Clara cuando era bebé. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Gustavo abrió la puerta. Cuando la vio, su cara se endureció. Gaby, Gustavo, yo. Clara me invitó. Si quieres que me vaya, pasa, dijo él después de un silencio eterno. La cena fue incómoda al principio. Silencios largos, miradas evitadas, pero Clara, con esa determinación que había heredado de ambos, mantuvo la conversación viva. Habló de sus clases, de su trabajo de medio tiempo en un hotel boutique, de cómo estaba aprendiendo a hacer reservaciones y a tratar con clientes difíciles. Ayer un señor me gritó porque su cuarto no tenía vista al mar, dijo riendo. Tuve que explicarle que estamos en el centro de la ciudad. No hay mar a 50 kilómetros a la redonda. Gustavo rió a pesar de sí mismo. Incluso Gabriela sonrió. Después de la cena, mientras Clara lavaba los platos, Gustavo y Gabriela se quedaron en la sala. El silencio era denso. Gracias por dejarme entrar, dijo Gabriela finalmente. No fue mi decisión, fue de Clara. Aún así, sé que no es fácil para ti. Gustavo la miró directamente. No, no es fácil. Cada vez que te veo recuerdo todo lo que me quitaste. Todo lo que le quitaste a ella. Lo sé. Y no espero que me perdones. Bien, porque no lo hago, todavía no. Gabriela asintió, aceptando la verdad. Pero, continuó Gustavo con voz más suave, estoy intentando por Clara, porque ella me enseñó algo en estos meses. ¿Qué? Que el perdón no es un momento, es un camino, y ese camino es largo, pero estoy dispuesto a caminarlo, paso a paso, día a día. Gabriela cerró los ojos, las lágrimas rodando. Gracias, Gustavo. No sabes lo que significa eso. No lo hago por ti, dijo él con honestidad brutal. Lo hago por mi hija, y por mí mismo, porque cargar odio es demasiado cansado. Clara entró a la sala, secándose las manos. ¿Todo bien? Todo bien, dijeron los dos al mismo tiempo. Y aunque no era verdad, aunque las heridas seguían frescas y el perdón estaba lejos, era un inicio. 1 mes después, Clara se graduó de su primer semestre con honores. Gustavo lloraba en primera fila, mientras ella recibía su reconocimiento. Gabriela estaba en la última fila, aplaudiendo en silencio. Después de la ceremonia, los tres fueron a cenar. Ya no era tan incómodo. Ya había más risas que silencios. Lento, muy lento, pero sanando. Una tarde de marzo, Gustavo y Clara manejaron hasta el puerto de Veracruz, el mismo puerto donde el crucero había partido 6 meses atrás. Caminaron por el malecón mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México. Las olas se mecían suaves, brillando dorado bajo la luz del atardecer. ¿Por qué quisiste venir aquí?, preguntó Gustavo. Clara se detuvo frente al mar. Sacó el dije de delfín y lo sostuvo en su mano. Porque todo empezó aquí, en un crucero, con este delfín, y quería cerrar el círculo. ¿Cerrar? Bueno, no cerrar exactamente, más bien, empezar uno nuevo. Se volvió hacia su papá con ojos brillantes. Durante 18 años este delfín fue lo único que tuve, mi única conexión con un pasado que no recordaba. Me aferré a él como si fuera mi salvavidas, y lo fue.
dijo Gustavo suavemente. Sí, pero ya no necesito salvavidas. Ya no estoy perdida en el mar. Encontré mi camino a casa. Gustavo la abrazó fuerte. ¿Sabes por qué los delfines siempre vuelven a casa? Papá, ¿por qué? Clara sonrió. Las lágrimas rodando, pero ahora eran lágrimas de paz. Porque el mar nunca olvida a quien ama. Gustavo cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran. Su esposa Carolina le había dicho algo similar una vez. Años atrás, el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Siempre. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, susurró. Lo sé, lo siento aquí. Clara tocó su corazón. Siento a los dos, a ti y a ella, y ya no duele. Solo es amor. Se quedaron ahí mientras el sol terminaba de ponerse. Padre e hija, juntos otra vez después de una eternidad separados. El pasado ya no dolía, los años perdidos ya no pesaban, solo quedaba el futuro. Y ese futuro brillaba tan dorado como el Golfo de México bajo el último rayo de sol. Clara guardó el dije de delfín bajo su blusa, donde siempre había estado, pero ahora ya no era un misterio. Ahora era un recordatorio, no de lo que perdió, sino de lo que encontró. Su nombre, su familia, su hogar. ¿Lista para volver a casa?, preguntó Gustavo. Siempre, respondió Clara, tomando su mano.